¿Manual de calidad? Así se arma en tiempo récord, y sin dolores de cabeza. Cuando escuchas manual de calidad, tal vez imagines un documento lleno de reglas, frases enredadas y directrices complicadas, pero en realidad es mucho más que eso. Se trata de una herramienta estratégica que guía a la organización, aclara responsabilidades y conecta todos los procesos hacia un mismo objetivo, la mejora continua. Y hoy te voy a llevar paso a paso a construirlo desde cero, sin morir en el intento. Lo primero que debemos aclarar es que en la versión actual de la ISO 9001, el manual de calidad ya no es un requisito obligatorio. No obstante, muchas organizaciones lo siguen utilizando porque representa una herramienta práctica y bien estructurada para evidenciar el funcionamiento de su sistema de gestión, dejando claramente definidas las responsabilidades y el flujo de los procesos. Y seamos honestos, tenerlo a la mano nunca sobra cuando llega la auditoría externa. Además, se convierte en un documento público que las empresas ponen a disposición de clientes, usuarios o proveedores, para que conozcan de primera mano los estándares de calidad bajo los cuales se rigen. Ahora sí, vamos entrando en materia. Todo arranca con algo muy básico pero clave: identificación de la empresa. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. Cada manual de calidad empieza por identificar a la empresa. Esto es como decirle al mundo: hola, aquí estamos. Pero ojo, no basta con un nombre bonito en la portada, hay que detallar quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos ubicados y cuáles son nuestros productos o servicios. Y junto con esa presentación inicial, viene un detalle fundamental: definir el alcance del sistema de gestión. En otras palabras, dejar bien claro qué partes de la empresa estarán cubiertas por el sistema de gestión. ¿Se trata de toda la organización? ¿O solo de uno o varios servicios específicos? Por ejemplo, en una empresa de hotelería y turismo, el alcance podría redactarse así. Este sistema de gestión aplica a las instalaciones ubicadas en Barcelona, incluyendo los servicios de alojamiento, así como los servicios complementarios de restaurante, bar y cafetería. Así que, cuando lean o escuchen esta parte del manual, piensen, no es solo un título o un párrafo más. Es la tarjeta de presentación de la empresa, diciendo: estamos listos, sabemos quiénes somos y hasta dónde llega nuestro compromiso con la calidad. Ahora, entramos en una parte fundamental: contexto de la organización. Pero, ¿qué significa realmente esto? En términos sencillos, es conocer el entorno en el que operamos, tanto por dentro como por fuera. Hablamos de factores internos como la cultura, los recursos, la experiencia del equipo, y de factores externos como el mercado, la competencia, la tecnología disponible y las regulaciones legales que afectan nuestro sector. Por ejemplo, imaginemos una empresa de equipos de seguridad industrial. No solo debe saber qué productos fabrica, sino también qué necesita el mercado, qué hace la competencia y qué normativas y regulaciones aplican. Tal vez el cliente ahora exige certificaciones adicionales, o hay nuevas tecnologías que podrían mejorar nuestros procesos. Detectar estos factores nos permite aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. Y ojo, el contexto no es algo estático. Cambia todo el tiempo. Por eso, revisarlo regularmente es clave. Un cambio en la legislación, en la demanda de los clientes o en la competencia puede alterar nuestra estrategia de calidad. Llegamos a una de las partes más importantes del manual de calidad: liderazgo. Si pensamos en una organización como un cuerpo, el liderazgo sería el corazón que mantiene todo funcionando. Sin él, aunque tengamos los mejores procesos y políticas, nada se mueve realmente. Aquí hablamos del compromiso de la alta dirección. No solo se trata de firmar papeles o definir políticas, valores y objetivos claros, sino de vivirlos día a día y asegurarse de que todos en la organización los entiendan y los integren en su trabajo. Por ejemplo, imaginen al gerente de la empresa de equipos de seguridad industrial. Si participa activamente en reuniones de mejora continua, revisa los indicadores de desempeño y conversa con los operarios de producción sobre los problemas que enfrentan, no solo cumple la norma, sino que motiva a su equipo a superarse cada día. Ese liderazgo visible transforma la cultura de la empresa y hace que todos se sientan parte del sistema de gestión. Y hay más. Un buen liderazgo también implica tomar decisiones estratégicas basadas en riesgos y oportunidades, fomentar la mejora continua y reconocer los logros del equipo. Es decir, liderar no es controlar, sino guiar y empoderar. Ahora llegamos a la planificación, que podríamos llamar el mapa de ruta de la calidad. Es aquí donde la empresa define cómo va a lograr sus objetivos, paso a paso, de manera ordenada y medible. La planificación incluye varias piezas clave: objetivos claros y medibles, estrategias concretas, análisis de riesgos y oportunidades, y la asignación de responsabilidades y recursos. Todo esto sirve para que los esfuerzos no se pierdan y se logren resultados consistentes. Imaginemos un ejemplo práctico.
Nuestra empresa de equipos de seguridad industrial quiere reducir las devoluciones de productos en un 20% durante el próximo trimestre. La planificación nos ayuda a responder preguntas como: ¿qué acciones necesitamos implementar para mejorar la calidad del producto? ¿Quién será responsable de cada acción? ¿Qué recursos, herramientas o capacitación necesitamos para que el equipo cumpla con la meta? Sin esta planificación, todo sería improvisación, y en calidad, improvisar es el primer paso al error. Es como intentar construir un edificio sin planos. Quizá algo se logre, pero el riesgo de fallas es enorme y los costos pueden dispararse. Ahora vamos a hablar de apoyo, esa parte del sistema de gestión de calidad que muchas veces pasa desapercibida, pero que es absolutamente vital. El apoyo incluye todos los recursos que permiten que los procesos funcionen correctamente: personal capacitado, infraestructura adecuada, tecnología, información confiable y comunicación efectiva. Un buen sistema de apoyo asegura que el equipo tenga las herramientas correctas, la formación necesaria y datos confiables para tomar decisiones acertadas. Sin estos elementos, incluso los mejores procesos pueden fallar. Es como pedirle a un chef que prepare un banquete sin ollas ni cuchillos. Imposible, ¿verdad? Por ejemplo, imaginen que nuestra empresa de equipos de seguridad industrial necesita realizar inspecciones de calidad. Si los inspectores no cuentan con herramientas calibradas, documentación actualizada y sistemas de registro eficientes, las evaluaciones serán inconsistentes y los errores pasarán desapercibidos. El apoyo garantiza que esto no ocurra y que todo el personal pueda desempeñar su labor de manera eficiente. Y no solo se trata de recursos físicos o tecnológicos. El apoyo también incluye comunicación clara y oportuna. Si los equipos no saben qué se espera de ellos o no reciben retroalimentación, la calidad se resiente. Por eso, un buen sistema de apoyo crea un entorno donde la información fluye, las dudas se resuelven y las decisiones se toman con base en datos confiables. Luego viene la operación, que es donde todo lo planeado y apoyado se convierte en acción real. Aquí hablamos de los procesos, procedimientos y actividades diarias que producen el producto o servicio. Es decir, la operación es el eje práctico de la calidad. Sin procesos claros, nada de lo que hemos planeado se hace realidad. Por ejemplo, imaginen cómo se fabrica un casco de seguridad industrial paso a paso, desde la recepción de materias primas, el ensamblaje, las pruebas de calidad, hasta el embalaje y la entrega al cliente. Cada acción está documentada y regulada para asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad. Podemos compararlo con la receta de un pastel. Si sigues cada paso al pie de la letra, al final tendrás un pastel perfecto. Pero si te saltas un ingrediente o un paso del horneado, bueno, ya saben qué pasa, el resultado no será el esperado. Lo mismo ocurre en la operación de cualquier empresa. Cada proceso tiene su función, y omitir pasos puede afectar la calidad final. Además, la operación incluye la gestión de incidencias, la trazabilidad de los productos y la coordinación entre áreas. Por ejemplo, si surge un error en producción, la operación debe permitir detectarlo a tiempo, corregirlo y registrar las acciones tomadas para que no vuelva a repetirse. Después de haber planificado, apoyado y operado correctamente, llega un paso crucial. Evaluación del desempeño es el proceso de medir y analizar que también se están ejecutando las actividades y alcanzando los objetivos del sistema de gestión. En pocas palabras, no es más que preguntarnos, ¿qué tan bien estamos haciendo las cosas? Aquí entran varias herramientas: auditorías internas, indicadores de desempeño, encuestas de satisfacción del cliente y revisión de resultados. Cada una nos da información valiosa sobre cómo se está ejecutando el sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, imaginemos nuestra empresa de equipos de seguridad industrial. Si realizamos auditorías internas, podemos detectar errores en producción antes de que lleguen al cliente. Si analizamos indicadores como porcentaje de devoluciones o tiempos de entrega, podemos ajustar procesos para mejorar eficiencia. Y, al medir la satisfacción del cliente, sabemos si lo que estamos ofreciendo realmente cumple con sus expectativas. Y algo muy importante, la evaluación no es para buscar culpables. No se trata de señalar a alguien por un error, sino de aprender y mejorar continuamente. Es como un entrenador de fútbol que revisa los partidos para identificar qué jugadas funcionaron y cuáles necesitan ajustes. El objetivo es mejorar el equipo, no castigar a los jugadores. Finalmente, llegamos a la mejora, la fase donde todo lo aprendido a lo largo del sistema de gestión de calidad se transforma en acción concreta. Aquí no hablamos solo de corregir errores, sino de anticiparnos, innovar y evolucionar continuamente. En esta etapa se aplican acciones correctivas y preventivas, se revisan los objetivos de manera constante y se busca optimizar procesos para que la empresa sea más eficiente y competitiva. Es decir, no solo arreglamos lo que salió mal, sino que buscamos que no vuelva a ocurrir y que los procesos sean cada vez mejores. Por ejemplo,
Nuestra empresa de equipos de seguridad industrial podría notar que ciertos componentes fallan con frecuencia. La mejora no se limita a reemplazarlos. Analizamos la causa, ajustamos el proceso de fabricación, capacitamos al personal y actualizamos los procedimientos. De esta manera, no solo solucionamos el problema, sino que reducimos riesgos futuros y aumentamos la confianza de las partes interesadas. Podemos compararlo con un atleta que revisa sus entrenamientos y resultados después de cada competencia, identifica que salió bien, que se puede perfeccionar y ajusta su rutina para ser más fuerte y eficiente en la próxima carrera. Así, cada mejora es un paso hacia la excelencia sostenida. Una empresa que mejora constantemente no solo cumple con los estándares, sino que se adelanta a los problemas, innova y crece de manera sostenible. La mejora continua es lo que convierte un sistema de gestión de calidad en un verdadero motor de éxito y confianza para clientes, colaboradores y la organización en general. Aunque el manual de calidad ya no es obligatorio en el sistema de gestión, no significa que no sea útil. Al contrario, sigue siendo una herramienta poderosa para poner en orden tu sistema, mostrarle al equipo de trabajo cómo funciona la organización y de paso, dar confianza a clientes y proveedores. Es como el plano de una casa, podrías vivir sin él, pero tenerlo te ahorra muchos dolores de cabeza. Te muestra dónde están las redes eléctricas, el sistema de tuberías de agua y sobre todo, te permite ver el panorama completo para cambiar y mejorar. Así que mi recomendación es sencilla. Si quieres claridad, organización y una forma práctica de comunicar tu gestión de calidad, no lo descartes. Un manual de calidad bien elaborado no es un simple documento, es una pieza clave de gestión. Y la diferencia entre una empresa que lo utiliza y otra que no, es evidente. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.